Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa. Ya toda una tradición en la radio y ahora en la televisión regiomontana. El viernes de historia en la Grillotina. Como cada viernes es un gusto saludarle y obviamente tener aquí la compañía ya desde hace muchos años en este espacio, junto con el licenciado Mario Gámez, Héctor Jaime Treviño Villarreal, Tito Sabinas. Tito, ¿cómo estás? Buenas Estimado Eder, tardes. muy buenas tardes. Pues aquí, como siempre, todos los viernes en la tarde, redoblando el optimismo, porque hay gente que llega el viernes y empieza como que se le empiezan a caer las alas. Como que con el puro vuelo nada más Llegan ya con el llega. vuelo, pero hay algunos que agarran otro tipo de gasolina y Híjole. agarran el fin de semana, pero con mucho amor y devoción. Pues es que como que se siente uno, o algunos, la emoción ya del fin de semana. Sí, ¿verdad? Reuniones, comida, cena, fiesta y Fíjate que demás. es parte de la vida cotidiana de un Monterrey muy actual. ¿Qué pudiéramos decirlo? La gente que nos ve de aquellas camadas, pues no era tal hace 40 o 50 años, era diferente. Era muy diferente la vida. Ahora ya está muy hecho a las nuevos usos y costumbres Claro. de la vida cotidiana regiomontana. Antes el fin de semana era netamente para descansar. Era para descansar y había actividades más tranquilas. Estaba lleno de cines Monterrey, Ujú. que no tenían estacionamiento, ¿eh? Ves todavía los cascarones de los viejos cines Tienes y razón. no tenían estacionamiento. Sin embargo, la gente iba o caminando o en el camión o en un taxi o se paraba el carro porque tampoco había mucho parque automotriz, parque Automático, vial, ¿verdad? claro. Parque automotriz. Entonces, la gente pensaba, fin de semana vamos al cine, y más en los tiempos de calor, que ya tenían, aire acondicionado, Ah, decía. varios de esos cines los recuerdo sobre la calzada Madero. O sea, la Calzada Madero, donde estaba el Palacio, sí, el Palacio, ¿sí? No, el Florida y el Reforma, el Lírico, El Lírico. allá por la calle ahora maldita de Villagrán. Ujú. Está el Encanto, el Leonardo Reyes, Ajá. el Alameda, ahí en una callecita metida por ahí, el Araceli, ¿verdad? No, no, no. Pero además la gente, algunos tenían su manía, por no decir su maña. Pues ¿Cómo? iban a dormir con el clima. Pues a No, a descansar en el cine. descansar. ¿Viste la película? Pues la mitad se la pasaban. No había esos aparatos refrigerantes que tenemos ahora en la casa. Algunos ni abanico de techo había, ni abaniquito. Eran otros tiempos donde dice la gente, no, es que ahora está mal impuesto al clima, que así le decimos al aparato de aire Ajá, sí, acondicionado. sí, claro. Y le digo yo, no, no está mal impuesto, está bien impuesto. Pues, Claro, ¿cómo? Mira. ya no es un lujo, No, es una necesidad. porque no viviste aquellas épocas en que se dormía sin abanico de ningún tipo. Bueno, pero se podía dormir hasta con las puertas y ventanas En abiertas, aquel Tito. tiempo, claro que y ponías unas mecedoras, unas sillas, porque eso metían los perros a la casa. Claro. Y hay gente que se acostaba en la banqueta en los Sí, sí, pueblos, ¿eh? sí. Ahí ponían el catre o en el patio, aquellos catres de lona, y ahí te acostabas. No, eso sí, tenías que levantarte muy temprano porque a las 5 ya estaba la claridad, ya Ya estaba la luz, ya estaba, ¿verdad? la luz de día. Ya de día. Y algunos arrimaban una sábana por los mosquitos o porque amanecía el rocío. O sea, amanecía húmedo. Sí, sí, sí. Te vas a mojar ahí, amanecías en cierta ocasión. Cuento la historia de un viejo conocido de la familia, no digo su nombre porque deben ser nietos y bisnietos, allá en Linares, Ajá. de Simón. Simón era un hombre que no se mortificaba mucho por la vida, Despreocupado. despreocupado y ahorrativo en tiempo y en esfuerzo. Mira. En mi pueblo le dicen de otra manera y esas enseñas con las manos, ¿verdad? Tú sabes que en el jacal ahí se acostaba, en la orilla del jacal de adobe, le hizo un agujero y con un cuerno de vaca le mochó la punta y ahí hace su necesidad para no levantarse. Ah, Con el cuerno salía para afuera, ahí hacía del uno, decían en del aquel uno. tiempo, ¿verdad? Y me recordé a Simón porque, oye, Simón, va a llover. El tipo calor se acostaba afuera, un catre de lona. Va a llover, Simón, no te acuestas afuera. Arrimaba una lona, Simón. Empezó a llover y se Se tapaba con tapaba. la lona para no meterse, para no hacer esfuerzo. No, pues Fíjate, no, hombre. De allá de Linares, Nuevo León, por aquel rumbo de la Hacienda de Guadalupe en la Petaca. no, era práctico, Muy no práctico el buscaba tanto hombre. la comodidad, sino la Pues allá le practicidad. decían de otra manera y ya te digo, este es muy, y hacían señas con las manos, ¿verdad? Pero bueno, dejemos eso por la paz, esta vida cotidiana que hay mucho que platicar.
que van a ser las historias que luego, y crónicas que luego se contarán desde 40, 50 años. Esa historia, como nos la cuentas ahora, Tito, todavía se acostumbrará en las casas de En- que se sienten y oye, yo me acuerdo de aquella persona, sí, sí, las sí, generaciones bueno, de, sí de se antaño cuenta, con las actuales. sí se cuentan, sí se platican, ¿verdad? O ya se habrá perdido esa No, tradición. pero fíjate, se platican, pero ya no se practican. Ajá. ¿Por qué razón? El 96% de los habitantes de Nuevo León viven en el área urbana ya. Solamente el 4% en el área rural. Y estas prácticas eran más del área rural. Sí. Ahora, pues no te puedes, sí te puedes acostar afuera, pero ya no sabes con tanta contaminación qué problema vayas a tener, Claro. caray. Pero bueno, Ah, son prácticas que se usaban en aquellos tiempos y que ahora es distinto todo porque ya todo el mundo le trata de tener un abanico, un aparato de aire acondicionado, pues climatizar O la los casa. llamados aires lavados también, Los aires lavados que también. con el agüita ahí se va Que uno refrescando. y otro aparato tienen que estar en constante limpieza. Ajá. A propósito, luego hay muchas enfermedades acá, padecemos enfermedades de la garganta porque no limpiamos el filtro del aire acondicionado del auto. ¿Desde cuándo no lo limpias tú? ¿Sí sabes que trae o no trae? Sí, sí, sí sé, pero sí ya tengo un ratito que no le hago ese Donde movimiento. está la guantera en la parte de abajo, Ujú. entonces se tiene que limpiar mínimo cada 4 meses porque si no estás tragándote todo aquello que has recogido, ¿verdad? Y se sopletea o se limpia o se lava y lo vuelves a poner o compras otro que no son caros, Claro. pero no lo hacemos. Y de eso nos trae mucha complicación luego en las vías respiratorias de Monterrey, que incluso en plena pandemia nadie se le ocurrió decirle a la gente, limpien el filtro. Pero bueno, Sí, esas son tienes parte razón. de estas historias de la vida cotidiana de este Monterrey, que a pesar de todos los pesares, a pesar de todos los problemas de inseguridad, de suciedad, de carestía, uy, qué caro es Monterrey, ay, Ah, qué caro es ni Monterrey, me no, digas. no, no, qué bárbaro. Vas a un restaurante, oye, 8 palitos de, ¿cómo se llaman los espárragos? Ajá. Son 8, 248 pesos por 8, no, perdón, 8 pequeños, Sí. ¿verdad? Un tiradito de betabel, ni medio betabel. Y las lajitas tan pequeñas que no las puedes levantar con el tenedor, 250 pesos. Oye, qué caro. No, un refresco, 60 pesos. Una Sí, botella de agua, 65. Oye, ¿qué es esto? Pero bueno, y va para arriba, Tito. sí, definitivo. Pero bueno, es que Monterrey se ha convertido en una ciudad cara. Yo les digo, no sé si decirles. A ver, Tito. Váyanse a Sabinas. Ándale, pues cómo no. Sabinas Hidalgo es el municipio más barato que hay ahorita en Nuevo León. Tanto así, Sí, Tito. señor. Un buen almuerzo con un par de huevos, con frijoles, café y una tira de arrachera, 150 pesos. Y es el más caro que hay en Sabinas. Hay desde almuerzo de 60, 70 pesos. Mira. Muy barato. El conde de Agualeguas, al cual le mando un saludo, comediante precisamente de Agualeguas, Nuevo León. ¿Sabes qué va conmigo a Sabinas a hacer el mandado? A surtir allá la Sí. despensa. El kilo de tomate, 9 pesos. Kilo de cebolla, 10 pesos. Muy barato, ¿saben? Y le digo yo, esta es fruta y verdura paseada. Pues la llevan de aquí a De aquí para Monterrey allá. y luego la traes. Digo, sí, pero aquí está muy barato. Bueno, le mando un saludo al conde. Tito, ¿qué Él- tenemos preparado para A hoy? propósito, vamos a hablar de los nombres de los municipios del estado de Nuevo León. Dentro de la geografía, tierra, grafía, Ujú, escritura, ujú. la descripción de la tierra. Dentro de una rama de la geografía está la toponimia. Ok. Topos, lugar. Nimia, nombres, los nombres del lugar. ¿Cómo se llaman y por qué se llaman los municipios de Monterrey? Ah, pero antes de empezar, fíjate que te manejé lo de la población. ¿Sabes que en el censo de 2020, hace 5 años que se Ujú. hizo, las personas que tenemos entre 75 y 80 años, nomás quedamos 40,000? Que yo vi la estadística, caray. Viene por Sí, sí. grupos de edad. Sí, sí, claro. ¿Y cuántos hay de tantos a tantos? Oye, que voy viendo, de 77 o 75 a 80, quedan 40,100 personas. O quedaban porque ya pasaron 5 años. Bueno, pero se anexaron otros. Ujú. Fíjate lo que te da la estadística, ¿eh? Y luego viene de 80 a tantos, pues menos. Claro. Hay más de 100. Quedan 103 personas, de más de 100 en Nuevo León.
Fíjate lo que es la Qué estadística, números, qué, sí, qué tan interesante, ¿no? interesantes. Por cierto, hablamos de municipios, que es la base política y social de esta República Mexicana, estos Estados Unidos mexicanos, la base es el municipio. ¿Cuántos municipios tiene Nuevo León? Vámonos. 51. Ujú. Anótele. 51. ¿Por qué lo vamos a repetir? Y casi como si estuviéramos en el aula con los alumnos. Son 51 municipios los que tiene el estado de Nuevo León. Porque hay gente que no conoce ni 10. Sí, claro, ¿no? Y hay gente que le pregunta si te dice 32. Sí, porque son los de acá de la estados de la República Mexicana. Hay confusión con las nuevas generaciones, Sí, Tito, tengo que definitivo. decir. ¿Por qué razón? Porque ya no se da en las escuelas la historia y la geografía de Nuevo León. Que Nuevo León fue pionero. En 1888 ya se daba historia de Nuevo León en las escuelas primarias. Ujú. Y en 1933, cuando se abren las secundarias, viene un movimiento muy interesante encabezado por Moisés Sáenz, regiomontano. No, creo que Moisés Sáenz era Podaca. Al menos la familia de Podaca. No, es de Podaca, sí, Santa Ujú. Rosa. Desde 1933 en las secundarias en tercer año se impartía historia de Nuevo De León. Y Nuevo era un León. orgullo para los nuevoleoneses. Ahora con estas reformas educativas han cambiado. De por sí los muchachos no saben casi nada de su estado, ni lo visitan, ni lo conocen. Tenemos el caso extremo, que hay mucha gente que sabe la distribución de las tiendas en los moles allá en McAllen y en Claro, Laredo y en San claro. Antonio, pero no sabe dónde está cierto municipio. Ujú. Incluso dentro del municipio más conocido, de los más conocidos como es Monterrey, nos ha tocado saber, conocer personas que no saben dónde está dentro del municipio, por ejemplo, el río Santa Catarina, ¿Ah, Tito. sí? Sí, sí, no. Hay un desconocimiento geográfico Total. total. Y eso cuenta por otras cosas. Yo recuerdo cuando destaparon a Carlos Salinas de Gortari y que él dijo, orgullosamente mis ancestros son de Agualeguas, Nuevo León. Oye, todos los políticos y periodistas y los medios, ¿y dónde está Agualeguas? ¿Y dónde está Ujú. Agualeguas? Pues no crees que un conocido conductor de televisión, buen amigo, pues manda un reportero, ándale, váyase a Agualeguas y haga un reportaje. Oye, ¿Para y dónde? no da con bola y a las 2, 3 horas habla. ¿Ya dónde andas? Pues aquí dice Gualagüí, se fue para el otro lado, no sabía. Sí, No, sí, no sí. teníamos en aquel tiempo la facilidad De los aparatitos. del aparato, y te le picas y te manda y hasta te dice por ¿Por dónde. dónde? La mejor ruta. En Google o en Google Maps o Waze, ¿verdad? Te lleva hasta allá. Entonces, fíjate nomás, hay un desconocimiento tremendo por lo mismo. Muchas de las actividades de Nuevo León se concentran en el área Sí, metropolitana. claro. En esta región metropolitana, ya le llamo yo, eso que ocupa ya como 20 municipios. Ujú. Tú te imaginas 6 millones de habitantes y yo creo que 5 y medio o más estamos En esta en esta región región. metropolitana. Pues bien, pero los nombres geográficos, ¿de qué se trata? ¿Cómo se llaman cada uno de estos 51 municipios? No sé si por ahí habíamos traído un mapa a ver si lo pueden pasar para que la Ahí gente, lo lo que están está. mostrando. Aquí están los municipios de Nuevo León en diferentes coloridos. Son 51. Este es el contorno más o menos del estado de Nuevo León. Sí. ¿Mm? Y donde podemos ver en la parte más alta el municipio de Anáhuac, Ajá. que es uno de los municipios más jóvenes de Nuevo León. Está en el norte, colinda ya hablamos una vez aquí de Sí, Colombia, Nuevo León, claro. de Colombia. Ahí un cachito. Es de 13 kilómetros de frontera con el río Bravo. Y en Anáhuac, esto como se fundó en 1933. En 1935, el 5 de mayo, lo hacen ciudad Anáhuac, porque lo hacen referencia al centro de la República, a las culturas, al Valle del Anáhuac, porque se creó ese municipio en base al distrito de riego número 4 de la presa Don Martín, y por eso lleva el nombre de Anáhuac. Más abajo está Lampazos de Naranjo, Nuevo León. ¿Por qué se llama así Lampazos? Porque Lampazos por la planta muy Ujú. característica que hay ahí por el ojo de agua. Sí, sí, sí. Es una planta además tóxica, cuidado, el que tenga en la casa o en las escuelas. En las escuelas no debe haber, porque los muchachos agarran un pedazo de la hoja, se lo llevan a la boca y les revientan los labios. Es peligroso. Ese es el lampazos. Ujú.
A mí me tocó una vez en Palenque, Chiapas, tanta humedad ahí, un lampazo cuya Grandísimo. hoja te ocultabas atrás. Ujú. Yo de unos 75, oculto completamente en una hoja de lampazo. ¿Y Naranjo por qué? Por el general Francisco Naranjo, hijo ilustre de ese pueblo, bueno, de esa ciudad, pasó una situación muy interesante, ¿no? Se crea el municipio General Treviño y Jerónimo Treviño el Francisco Naranjo eran compadres y amigos. Pero ¿por qué le pones el nombre a aquel? ¿Por qué el mío no? Entonces le ponen lampazos de Naranjo, porque ya le habían puesto una villa, que al rato lo vamos a ver, General Treviño. ¿M? Los picudos le dicen los de General Treviño, Ajá. porque lo fundaron en el rancho El Puntiagudo. Y le dicen los picudos ahí, que se pelean con los de Agualeguas. ¿Por qué se llama Agualeguas? Por la tribu Gualeguas. La tribu se llamaba Gualeguas, no Agua. La A se la pusieron luego. Por eso se llama Agualeguas. Y siempre han tenido ahí pique Piques. porque el General Treviño se hizo en terreno de Agualeguas. Y el pique se lleva al béisbol. También. A los sábados, ahí es el asunto de a ver quién gana. La selección de Agualeguas contra la de General Treviño. Pero también luego vienen las broncas porque los de los picudos se llevan a las muchachas de Agualeguas o los de Agualeguas a las muchachas. Ahí hay esta situación que había en aquellos tiempos, ¿verdad? Sí, todavía vamos arrancando este tema tan interesante, Tito. Ya vamos abriendo camino para descubrir todo esto. Este viernes de historia se transmite a través del 96.5 Dominio Radio, a través de la 100.9 Radio Naranjera y obviamente también a través de televisión en el canal 80 de Easy Televisión y obviamente en las plataformas digitales. En YouTube, ahí busca el canal de Gamavisión y estarán guardados todos estos programas del viernes de historia con temas muy interesantes como el de hoy, Tito. ¿Cómo le titulamos al programa? Nombres de los municipios de Nuevo León. Nombres de los Sí, municipios de Nuevo León. así es. 51 municipios. 51 municipios, no lo olviden, ¿eh? 51 municipios. Bien, abajo de Lampazos, o a un lado, fundado en terrenos que fueron de Sabinas, y el mismo Lampazos, de los terrenos originales fueron de Sabinas Hidalgo, está Vallecillo, Nuevo León. Ajá. ¿Por qué se llama Vallecillo? Porque es un pequeño valle. Hay unas pequeñas lomerío de Vallecillo, de las lomas, y luego hay un pequeño vallecillo que, por cierto, han descubierto por ahí grandes especies paleontológicas de peces, tortugas y demás, que Mauricio Fernández colecciona. Increíble colección. Y que este es un tesoro verdaderamente. Lástima que no lo festinamos. El Museo del Noreste es una exposición que se llama También Fuimos Mar. Sí, muy buena. Excelente, claro. Qué bárbaro. Pero es con puros animales y plantas descubiertas en Vallecillo. Sí, sí, sí. Originalmente se llama el Real de San Carlos de Vallecillo. San Carlos por San Carlos de Borromeo, un santo muy joven que aquí lo platicamos una vez, que a los 21 años ya era cardenal y había moches. Historia. Había moches y acercamientos con el Papa y entonces pues un personaje, un muchacho muy interesante, ¿no? Pero bueno, ese es San Carlos de Borromeo, porque en San Nicolás tenemos a San Nicolás Tolentino, ¿verdad? Bueno, en este sentido, Vallecillo se llama Real. ¿Por qué un Real? Ya lo dijimos, me lo hemos dicho muchas veces en este programa. Cuando ustedes vean antepuesta a un municipio la palabra Real, es que ahí había fundición de plata. Real de 14. Ya. Que era Real de los 14, que dicen que eran los descubridores de ahí del valle, que los 14, y algunos dicen que eran unos bandidos esos 14, pero era el Real de los 14, el Real de Pachuca, ¿cómo se llama? Real del Monte en Pachuca. Quiere decir que ahí se explota plata. Ese es el nombre de Vallecillo, es un pequeño valle, un poquito más hacia abajo, está Bustamante en Nuevo León. ¿En honor a quién? Al general Anastasio de Bustamante. Un personaje que fue presidente de la República, muy conocido porque se levantó en armas Vicente Guerrero, el héroe de la independencia, y lo agarran en un barco ahí con un individuo llamado italiano Francisco Picaluga y lo entrega. Y se habla de una traición y demás. No hubo tal traición. Andaban levantados en contra del gobierno, pues el gobierno actuó y ahí no te ven los méritos si fuiste insurgente o no, andabas en contra del gobierno establecido.
y lo fusilan, ¿verdad? Ese es Anastasio Bustamante, pero originalmente Bustamante se llamaba San Miguel de la Nueva Tlaxcala, porque fue un pueblo, es decir, un pueblo. Los pueblos fueron fundados por indios y tenemos Bustamante, Guadalupe y Huelahuises, fundados por indios. Esos son pueblos originalmente. Luego ya se le dio por una denominación a que los pueblos y los pueblos, pero en aquel tiempo los pueblos eran fundados por los indios. Y tenían los otros, las villas y las ciudades, eran por los colonizadores blancos, mestizos, criollos y demás. Bien, luego viene Villa Aldama, Real de San Pedro Boca de Leones. También se fundía metales, ¿verdad? Y el San Pedro, pues el santo patrono, claro. Boca de Leones, porque yendo a Bustamante está en la serranía, hay un cañón labrado por el río Sabinas y tiene unas figuras que se llaman cabezas de león o bocas de león. Desde la época de la colonia se le llama así. Y Villa Aldama por Ignacio Aldama, el héroe insurgente. Nos pasamos a Sabinas Hidalgo, el Real de Santiago de las Sabinas. También se fundía plata. Sabinas, por los grandes sabinos que crecen a su alrededor, que usted puede ir a verlo, ahí en la turbina, en el ojo de agua. Qué hermosos árboles esos, ¿eh? Hermoso paisaje. No, hermosísimo. Lugares mágicos ahí de mi pueblo, Sabinas Hidalgo. Y Hidalgo, pues, en honor a el cura Miguel Hidalgo y Costilla, ¿no? Que también tenemos el otro municipio en el Valle de las Salinas que se llamaba San Nicolás Hidalgo, ya nomás se llama Hidalgo Nuevo León. Y se confundía mucho. En la correspondencia que tenemos en el archivo, pues había cartas y oficios que mandaban a Sabinas, que eran de San Nicolás Hidalgo, y acá en Hidalgo mandaban correspondencia de Sabinas. Entonces tiene uno que enseñarse a buscar porque luego lo que buscas está en el otro municipio. Yeah. Bien. Enseguida está Parás, Nuevo León. Parás se fundó en 1850 en terrenos que eran de agualeguas también. Ese lugar se llamaba Huizachal de los Canales. Huizachal por este árbol que se llama huizache, muy propio de la región, que da una sombra magnífica, eso sí, con mucha basura, ¿verdad? Pero muy interesante el árbol de huizache, y que tiene fines medicinales ahí, las semillas y las hojas y demás. De los canales, porque lógicamente lo habitaban personajes que tenían este apellido. Y generalmente se dice que el apellido Canales es de aquel rumbo, de Parás, de Treviño, Agualeguas. Esa zona son los Huizachal de los Canales, que en 1850 se hace municipio. Acababa de fallecer el primer gobernador constitucional de Nuevo León, don José María Parás y Ballesteros, y le ponen en su honor Parás, por eso se llama Parás. Agualeguas, ya dijimos que se trata de los indios Gualeguas, que se funda. Antes hubo una misión de Nuestra Señora del Alamillo, una Virgen milagrosa, que ahí la tienen en Agualeguas, ¿eh? La mandaban traer de Cerralbo y demás para hacerles procesiones y pedirle, pues sobre todo cuando no llovía, ¿no? Claro. Cerralbo, Nuevo León, en honor al Marqués de Cerralbo, virrey de la Nueva España, por eso se llama así. Hay otro, el municipio más joven de Nuevo León, que es Melchor Ocampo, en honor a este héroe liberal en la época de la Reforma, compañero de andanzas de Benito Juárez, y este municipio se fundó en 1948. Es el municipio más joven que tiene Nuevo León. Bien, siguiendo, ¿por qué línea nos vamos? De Ocampo, bueno, Los Herrera, en honor antes se llamaba el Rancho de la Manteca, Los Herreras. ¿Por qué razón? Porque ahí se hacían las matanzas y se obtenía el cebo de los borregos, las borregas, las cabras, de las vacas, el Rancho de la Manteca. Los Herrera, en honor a los hermanos Herrera, que anduvieron en la Guerra de Independencia. Lo mismo los Aldamas, que en realidad gramaticalmente debe ser los Herrera, porque sí, claro, la S ya te da el plural. Así es. Los Aldama, los Ramones. Los Aldamas los Ramones se llamaba el Rancho del Capadero, porque ahí castraban a los machos, cabríos o borregos, o toros y demás. Y castrarlo en aquel tiempo se usaba para capar. Es retirarle los dídimos. Sí. ¿Verdad? En otra gente dice de otra manera. Sí. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué es un buey? No, los muchachos, antes ya pasó de moda
y de las muchachas, oye, güey, tú, Sí, güey. para todo decían esa Y no palabra. sabían que era un güey. Pero acá, aparte lo decían con la palabra G, Ajá. güey. Un buey es un toro capado, Ujú. un toro sin testículos. Era ofensivo aplicárselo a una persona, Claro. ¿verdad? O sea, era falta de. Sí, sí, sí. Entonces, el rancho del Capadero es Los Ramones, Nuevo León, que debe ser Los Ramón, ¿verdad? Está el rancho del Toro, que también tiene esa reminiscencia de la época de la colonia, es General Bravo, Nuevo León. China, es muy interesante el nombre de China, Nuevo León, ¿verdad? ¿Por qué razón? En honor a San Felipe de Jesús, un santo mexicano martirizado en Japón. Aunque algunos dicen que sí hizo, fue catequizó en China, pero acá, oye, pues, es martirizado allá en Japón, pues es China. Y entonces le pusieron San Felipe, no, San Felipe de China, que había de haber sido de Japón. De Japón. O sea, debería llamarse Japón Nuevo León, para que veas. Son las curiosidades que Claro. tenemos en esto de la nomenclatura de los municipios nuestros. Cadereyta, Cadereyta Jiménez. Cadereyta en honor al marqués de Cadereyta, que si ustedes lo buscan en Google, ven ahí, ay, que lo dibujaron, lo pintaron muy feo. A lo mejor era feo el viejo. Ay, ¿qué es esto? Pues bueno, el marqués de Cadereyta. Claro. Jiménez, en honor al héroe insurgente Mariano Jiménez. Doctor Cos, el paso del zacate se llamaba, porque ahí pastaban las ovejas y eran enormes zacatales. Hay que recordar que Nuevo León está en 3 regiones fisiográficas, según su suelo. El altiplano, allá Potosí, donde está Mieri Noriega, donde está Doctor Arroyo, Galeana, entonces el altiplano, Aramberri, Zaragoza, viene la montaña, ¿verdad? Aquí están las regiones, mira, que por cierto están los ríos que nos están viendo en Gamavisión, ven la parte esta amarilla, que es la llanura, la parte café, que es la sierra que atraviesa esa parte, esa ramal de la Sierra Madre Oriental, y finalmente lo otro que es como naranja, color naranja oscuro, eso es el altiplano. Este es una región, la sierra divide Nuevo León, ¿eh? Fíjate, la sierra, Sí. la llanura y el altiplano, porque aquellos municipios como Galeana, como Doctor Arroyo, están muy ligados a Matehuala. Más potosino el ambiente, el asunto allá, fíjate. Claro. Porque esa barrera natural, que es la sierra, va a hacer una diferenciación en la tierra. Y ahí vienen también los ríos, pero eso ya será motivo de otra plática, programa, ¿verdad? Claro. Regresándonos acá a Ciénega de Flores. Ciénega de Flores es el único municipio fundado por una mujer en Nuevo León y tal vez en México, por María Cantú. María Cantú estaba casada con Diego de Hinojosa y vivían en San Antonio de los Llanos, allá, lo que es Hidalgo, Tamaulipas. Los atacan los naturales y matan a Diego Hinojosa. Y doña María Cantú se viene con sus hijos, los Hinojosa Cantú, pide una merced de tierra, se la dan en la ciénaga de Pedro Flores, en la ciénaga de Flores. Y ahí se establece la parte, en ese momento, cuando se establece, lo que es Ciénaga de Flores ahorita, era la parte más al norte, donde fue a poblar, qué arrestos de mujer, qué templanza para vivir ella y sus hijos, en lugar donde estaba la parte más retirada. Todavía no estaba Sabina, ni Lampazo, ni nada de eso, ¿no? Y el lugar, el nombre correcto debe ser Ciénaga. Ciénaga. Pero todo el mundo así se quedó. Y los diputados que no eran muy buenos para la cuestión ortográfica y gramatical, pues Ciénaga. Ciénaga de Flores. Es como los Ramones, los Rayones y los Aldamas. Así viene, así le pusieron los diputados. No anduvieron preocupados por la cuestión gramatical. Porque no resiste la cuestión de la gramática. Claro. ¿Verdad? Bien. Luego viene General Suazua, Nuevo León. Antigua hacienda de Santa Elena, en honor al general Juan Suazua, lampacense distinguido en la Guerra de la Reforma. Y enseguida tenemos higueras. ¿De dónde vienen el nombre de higueras? Ni se imaginan. ¿Qué eran las higueras? Eran las nopaleras. Los españoles, los colonizadores, los que vienen de la península ibérica, ven aquello, oye, ¿cuántas higueras hay aquí? Pero no eran de higos. En España se le dice a los nopales higueras. Y a la tuna, el higo chumbo. El higo chumbo, ¿verdad? Entonces, allá había muchas nopaleras. Este pueblo se va a llamar Higueras. Fíjate nomás, interesantísimo. Marín, en honor al obispo Marín de Porres,
de Porras que originalmente cuando se fundó el pueblo, este Marín está fundado por Real Cédula, de España y todo, igual que Linares. Son de los pocos que tienen eso, la Claro. cédula. Entonces, Marín en honor al obispo Marín de Porras. Y la gente le quería que le llamaran Iturrigaray, porque así se apellidaba el virrey. Pues ya ves, para San Carlos de Marín, San Carlos de Iturrigaray. Y le digo yo, no, qué feo, les íbamos a decir los turris, ¿verdad? Los turris, pero pues bueno, afortunadamente se quedó en Marín, Nuevo León. Le dijimos Suazo, Marín, viene luego Doctor González, que está ahí del aeropuerto unos 20 kilómetros, ¿verdad? Yendo hacia el oriente. Doctor González, en honor a quién, pues lógicamente a Gonzalitos, al célebre doctor José Eleuterio González Gonzalitos, sabio médico, historiador, escritor, investigador. Qué personaje. Aquí hemos hablado de él, de unos grandes personajes que aunque no nació en Nuevo León, nació en Guadalajara, pero aquí se desarrolló, aquí vivió y es una de las grandes figuras en Nuevo León. En Nuevo León, claro. Bien. Y aquí hizo su historia, Así es, definitivamente. Hay muchas historias también que platicar. Y nos queda todavía un tramo más de este programa del Viernes de Historia. Como todas en estas emisiones, los temas son muy interesantes, pero este tiene una particularidad, Tito, que este es de tarea. Hay mucha gente que no sabe cuántos municipios tiene Nuevo León. Ya se lo dijo Tito desde el inicio, 51. Apúntele. Es más, póngale a hacer tarea con el que está viendo este programa. Es decir, como decían los profesores de antes. Pues 100 sí, veces ahí, ándale. o 5 planas. Que se le Nuevo grabe. León tiene 51 municipios. Órale, escríbale para que se le luego quede. ya vamos por fases, ya los nombres y la historia demás, de cada claro, uno. eso es lo importante. Tenemos Juárez, Nuevo León, la famosa Villa de Juárez, que tardó en convertirse en municipio. Hubo un intento, no prosperó. Ahí era la hacienda San José junto con otras rancherías y por fin se hace la villa y luego ya Ciudad Benito Juárez. ¿En honor a quién? Pues al patricio de la Reforma, don Benito Juárez, el hombre más ilustre que ha dado este país. Enseguida, Guadalupe, Nuevo León. Esto lo va a fundar Francisco de Barbadillo y Vitoria, lo mandan de la Ciudad de México porque los hacendados estaban haciendo desmán y medio con los indios. Y viene Barbadillo y los apacigua y les funda el pueblo en honor a la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Que mucho tiempo nosotros decían, ¿a dónde vas? A la Villa de Guadalupe, a la Villa y la Villa era Guadalupe, ¿verdad? Entonces, es un pueblo de indios tlaxcaltecas, fundado por indios tlaxcaltecas. Tenemos Apodaca, Nuevo León, en honor al obispo Salvador de Apodaca, que era la hacienda San Francisco. Y esta área siempre fue una cuenca lechera. Se hacían y se hacen todavía, queda reminiscencias, quesos. De quesos. Y mucho tiempo también se sembró hortalizas. Ahorita ya se está funcionando todo. Ahí en Agua Fría todavía te venden quesos. Sí, ahí se mantiene esa tradición. Pero creo que ya no están las vacas ahí en Agua Fría, ¿eh? Quedaron puro toro grande y capado. Ah, caray. Ahí andan de 2 pies. Ajá. ¿Sí? No, está lleno. Y en otros municipios también, no te creas, que nada más ahí. En honor a... pero es la hacienda San Francisco. De ahí son originarios. De ahí sale toda la rama de los Treviño, de los fundadores. Okay. Sí, y hay además comunidades muy interesantes como San Miguel, Huinalá. Dulces nombres de pesquería. También fíjate, pesquería, ¿qué municipio? Porque teníamos pesquería grande y pesquería chica. Pesquería grande ahora es García, Nuevo León, en honor a un gobernador que lleva ese apellido, pero se llama la pesquería grande. Algunos autores, algunos historiadores dicen que porque ahí se pescaba, es que hay crónicas, que en los ríos de Nuevo León, aguas límpidas y claras, y que hay mucho pescado, muchos peces y demás. Pues ahorita hay mucha contaminación. Mucha basura. No, la pesquería del río Pesquería está contaminada desde hace más de 50 años, fíjate nada. Lamentablemente. Y otros dicen que era porque pescaban allá los indios para hacer los esclavos. Y allá estaba la pesquería grande, que es García, Nuevo León, y acá estaba la pesquería chica. ¿Cuál de los dos será lo correcto? Pues hemos encontrado el documento para que poder afirmar correctamente es esto. Manejamos las dos teorías. Claro. ¿Verdad? Entonces, hay delusión. Luego, ya por los años 50, a fines de los 50, la población de pesquería chica que le quiten el término chica, porque ya el otro ya se llamaba García, no tenía caso. Lo quitan. Sí. Ahora vámonos al Valle de las Salinas, regado por este río
salobre, que sea de casi saladas, que queda un alto contenido salino y que riega este valle, pues Cañón, el Cañón de las Salinas, está labrado por este río, y empezamos con Mina, Nuevo León. Ujú. Mina, que debe su nombre al insurgente Javier Mina, ojo, no Francisco. Alguien le puso Francisco, pero no, Javier, el nombre correcto es nomás Javier Mina, no como tantas veces dijimos, porque como maestros así venían los libros, es Francisco Javier Mina, nada, es Javier Mina. Luego de Mina sigue lo que fue San Nicolás Hidalgo, en aquel rancho que se llamó Nuestra Señora del Pueblito, por una virgen que trajeron allá de Querétaro, creo, de Puebla, y entonces que ahí la tienes, la santa patrona. Pero ahí le pusieron el nombre de San Nicolás, también santo patrón del lugar. Hidalgo, por el cura Hidalgo, que se repite con Sabinas Hidalgo. Pues había esas confusiones ahí en el archivo, de que, oye, llévate esto Hidalgo, y se lo llevaban hasta Sabinas. No, hombre, era acá, vete a traerte los bichos otra vez. O algo de nuevo, ¿no? Siguiendo de allá para acá, viniendo, tomando como punto de partida la carretera a Monclova. Oye, es que tardaron mucho en hacer la carretera a Monclova, ¿eh? ¿Ah, sí? Los años 70 apenas andaban terminando. Aquello estaba feo, una brecha. No había. Difícil de acceder. Igual que como hablamos la de Colombia. Ajá, y ahí participó mucho también don Miguel Villarreal, personaje dueño de una dulcería y de un famoso chicle que lo hacen ahí en Arteaga y Venustiano Carranza. Ah, sí, ¿cómo no? ¿Verdad? Entonces, él impulsaba, hay que hacer la carretera para comunicar Monclova con Monterrey. A mí me tocó ver esos esfuerzos todavía, ver que ibas allá a Monclova y estaba como brecha, no era pavimentado. Lo mismo ir allá hasta Colombia, por la orilla del ferrocarril, un tierral tremendo en aquello, pero que bueno, que todo iba avanzando y seguirá avanzando más. Muy diferente. Entonces viene luego Abasolo, el pueblo o la población más pequeña de Monterrey, tanto en territorio, ya no tanto en población, porque ahorita, Eder, hay municipios que tienen menos de 1,000 habitantes, que incluso dicen que ni el alcalde está ahí, por obvias razones, están en el otro lado. Abasolo siempre fue el pueblo más pequeño en territorio y en población, pero ahorita ya vio nuevas colonias, está integrándose a esta región metropolitana, y esto se lo dan al caudillo Mariano Abasolo, caudillo de la independencia, de los que se salvó de ser decapitados y fusilados allá en Chihuahua cuando se acaba la primera etapa del movimiento. La señora interviene, la señora rica, le da dinero y demás, logra que lo manden preso a España. Y ella lo acompaña y se muere poco tiempo después, hasta eso, ¿no? Después de Abasolo está el Carmen, Nuevo León. Bonito lugar donde hay muchos nogales, se produce nuez, hay una quebradora de nuez ahí, buenos amigos, en honor a la Virgen del Carmen, ¿verdad? Y luego Salinas Victoria. Salinas, ¿por qué? Por la cuestión del río, es algo salobre, y Victoria en honor al primer presidente de la República Mexicana, que aquí tratamos un programa sobre él, Guadalupe Victoria, ¿verdad? Claro. Así es. Bueno, ya recorrimos todo eso. ¿Qué nos faltará? Ciénega ya lo dijo. General Escobedo, Nuevo León. General Escobedo, que es un pueblo interesante que lleva su nombre en honor al general Mariano Escobedo, ¿verdad? Está allá, había el topo chico y el topo grande, pero uno piensa, y siempre nos dijeron, Eder, y lo repetíamos nosotros también, que porque el Cerro del Topo tenía una forma de lo que escarbaban los topos, y una lomita. Acaba de descubrir el historiador Juan Ramón Garza Guajardo que se le llama lugares o llanuras o lomas del topo a un lugar en alto. El topo en el español antiguo significa alto. Fíjate, y acá nosotros, no, es que el animalito es claro. No tiene que ver nada de eso. Para que veas cómo la historia se sigue modificando, se sigue cambiando. Tenemos a San Nicolás de los Garza, que ya está completamente urbanizado. Quedan alguno que otro terreno, pero yo creo que a San Nicolás ya no le cabe una colonia más. Que fue fundado por Diego Díaz de Berlanga, el escribano que hace la carta de fundación. San Nicolás por el santo patrono, y San Nicolás Tolentino. Y de los Garza, porque después de Diego Díaz de Berlanga, y queda la viuda Mariana Díaz y le vende a Pedro de la Garza. Y se hace ahí la estancia de los Garza. Una estancia era un lugar ganadero.
Y todavía a nosotros nos tocó ahí ver una gran cantidad de vacas por todos lados. Bueno, ahora es colonia, de Ujú, Las Fuentes. Era una lechería ujú. y había muchas vacas. Nace como una estancia ganadera San Nicolás. Y le agregan el apellido de estos primeros fundadores de los Garza. San Nicolás De los de los gatos. Garza. Y que muchas dicen Garzas también, ya ves que es cuestión propia de agregarle esta situación. Acercándonos, bueno, Monterrey, refundado, ojo, refundado, no fundado, refundado por Diego de Montemayor en esta carta de fundación, que ya estaba en la población, ya estaba, porque hablan ahí en esta carta de fundación que no acta, cuando se funda un lugar, se fundaba un lugar en aquel tiempo, tenía que hacer varias maniobras, Claro. quebrar ramas, lanzar piedras a los 4 puntos del horizonte. Entonces, es una refundación que le hace Diego de Montemayor el 20 de septiembre de 1596. Y se le llama Monterrey en honor al conde de Monterrey, Gaspar de Zúñiga y Acevedo. Santa Catarina en honor a la Santa Catalina. Y el río se llamaba de Santa Catalina porque la mamá de Luis Carvajal de la Cueva, no con la I, Ujú. quítale la I, y de la Cueva no era apellido de él. Se lo pusieron allá al Consejo de Indios porque había muchos Luis Carvajal, para distinguirlo. Ujú. Luis Carvajal de la Cueva, la mamá de él se llamaba Catalina y bautiza este río como Santa Catalina. Pero ya se va degradando, eso y quedó en Santa Catarina. Santiago, Nuevo León, en honor al apóstol Santiago. Qué hermoso municipio Santiago, ¿eh? Uy, sí. Qué Pueblo hermoso mágico. pueblo mágico, como varios de estos que Mm, tenemos allá, el caso de Bustamante, de Terán, de Linares, que son Zaragoza, que son pueblos mágicos. Vamos hacia Allende, Nuevo León, que era el rancho El Reparo. Toda esa parte, el Valle del Guajuco, no cañón, ojo, un cañón es cuando lo labra un río. Es un valle intermontano entre la Sierra de la Silla y la Sierra Madre, es el Valle del Guajuco, que ahora se llama Guajuco, se le decía allí porque ahí deambulaba este cacique indígena llamado el Cuajuco, que era fiero, bravo, era sicario, hombre, de aquel tiempo. Se entendía con los españoles, se robaba indios, se los vendía y luego se peleaba con ellos y los atacaba. Muy interesante, hacía aquí sus también, negocios. hace tiempo, ya como 3 o 4 años, que hicimos aquí un programa del Cuajuco. Entonces, Santiago en honor al apóstol Santiago, porque se funda el 25 de julio, como Sabinas, el Real Santiago de las Sabinas, ¿eh? El 25 de julio, esa es la fiesta patronal, ¿verdad? Bien, aunque no, en Sabinas no es la patronal, es la de San José, pero es en honor al apóstol Santiago. Montemorelos, el Valle del San Mateo del Pilón, un cerro en forma de pilón, de Ujú. piloncillo, y cuyo nombre le pusieron, ya que lo hacen Villa, es Monte Morelos. Así aparece en honor a José María Morelos y Pavón, considerado el primer diputado de Nuevo León porque estuvo en el Congreso de Chilpancingo, y ese autonombrado diputado no creo que haya venido hasta acá, a menos que hayan escrito la gente, porque sí tenía familiares por estos rumbos, alguna carta en ese sentido. Seguimos con Linares, es en honor al San Felipe de Linares, en honor al Duque de Linares, que era el virrey, creo que en aquel tiempo. Gualahuises, pueblo fundado por indios, Ujú. de los indios gualahuises, ¿verdad? Seguimos acá a los Rayones, en honor a los hermanos Rayón. San Felipe, San Miguel del Tazajal se llamaba antes ahí, junto con otros ranchos forman este municipio que debería haberse llamado Los Rayón, es Los Rayones, Y hay ¿verdad? gente que lo menciona solo como rayones. Es Rayones. Ujú. Que últimamente ha tenido ahí Sí, sí, unos sí. problemas, como Ujú. todos estos municipios de ahí de la zona Sí, de esa citrícola. zona, Ay, sí, lamentablemente. les están dando unos rayones muy buenos. Sí, Pero, lamentablemente. oye, fíjate que hay un camino. Ojalá Samuel García Alejandro, el gobernador, lo pavimente de rayones a Galeana. No creo que sean 20 kilómetros. Y pasas por Puente de Dios. Es una maravilla natural, una Paisaje. oquedad, paisaje. Pasas por arriba, pero es una oquedad ahí labrada por el río. Y falta pavimentar ese pedacito para llegar a Galeana, Nuevo León. San Pablo de Labradores, en Galeana, Nuevo León, en honor a este héroe de la independencia. Lo mismo Zaragoza, ya en la sierra, estamos en la parte de la serrana, en honor a Ignacio Zaragoza, héroe de la batalla del 5 de mayo. Aramberri, un personaje muy nuestro, José Silvestre Aramberri. Luego llegamos a Doctor Arroyo, en honor a un gran diputado jalisciense
estuvo en las primeras 5 legislaturas de Nuevo León. Un personaje intelectual buenísimo. Y cerramos con Mier y Noriega en honor a Fray Servando Teresa de Mier, Noriega y Guerra. No sé si nos haya faltado alguno, y si nos faltó de los 51, ahí se los debemos. ¿San Pedro Garza García? San Pedro, no, lo que nos va a demandar Mauricio. San Pedro Garza García, en honor al gobernador Genaro Garza García. Y el San Pedro se lo agregaron hace poco, En la administración, creo que de Alejandro Chapa, y Alcama Parás estaba de secretario, pero el nombre era Garza García nada más. Y ellos le agregaron San Pedro. Y no es ciudad, ¿Cómo, Tito? No, ellos siguen conservando la categoría de villa. ¿Oh, sí? ¿Para qué le queremos cambiar? Igual que Santiago, no es ciudad. Y Benito Juárez sí es ciudad. Sí. Guadalupe es ciudad. Y acá dicen, no, que nos beneficia que seamos ciudad, que nos van a dar más dinero. No, la villa de Santiago. Pero qué interesante esa historia de los municipios. Y no nos ponemos a ver las localidades, porque en Santiago todavía hay mucho regionalismo. Tú le preguntas a la gente, ¿tú dónde eres? Yo soy del Cercado. Eres de Villa de Santiago. No. Soy del Cercado, Villa de Santiago. Soy de San Francisco. Soy de San Javier. Soy de Las Boquillas. Soy de Ciénega de González. Hay mucho regionalismo. Tienen muy marcado eso todavía. En cambio, nosotros en Sabinas no tenemos. ¿Dónde naciste? En Sabinas, Ciudad del Nuevo León, en el barrio de la carretera. Lo reafirmas y lo afirmas y lo reafirmas, pero acá todavía hay cierta división en este sentido. Claro. No vamos a... Y esto de las comunidades, luego, algún día haremos un programa de los nombres de todas las localidades. ¿No te imaginas Gatos Güeros? Sí. En Linares, fíjate, Gatos Güeros. El Rincón de los Bueyes. Que hay un amigo y yo supimos por qué le decían los bueyes, ¿Ah, sí? Sí, porque íbamos en la camioneta y el señor dijo, ay, por ese camino, ahí va para adelante. Y fuimos a topar una sierra, no había salida ni nada. Pues por eso se llama el Rincón de los Bueyes, ¿cómo no, verdad? Oye, pero hay ejidos en Galeana, Doctor Arroyo, allá, Tokio, París. ¿Ah, sí? Se llama. Qué interesante. Tenemos París nosotros, y Tokio y demás. Pero eso ya toda la nomenclatura geográfica que te da para mucho. En Sabinas, un individuo que tuvo un ranchito y aparece en los mapas del INEGI y le puso, no me las espanten. Y así se llama. Y así se queda. Ya creo que ya ni existe el lugar, pero así se quedó en los mapas. ¿Cuánta cosa hay de estos municipios, bellos municipios de Nuevo León? Que yo les invito, aún con toda esta problemática que tenemos, si viajas de día no tienes problema, hay que ir y sobre todo, vayan al Ojo de Agua de Lampazos, qué maravilla. Disfrutar paisajes. Al Ojo de Agua, la Turbina, al Charco del Lobo en Sabinas, a la presa de Sombreretillo, vayan a Cerro Prieto, al Cuchillo, ahorita que están pletóricas de agua. Bueno, a la presa de la Boca ya no los invito porque ahí va mucha gente. Claro. Que vaya, qué bueno. Vayan entre semana porque sábado y domingo no encuentro restaurante. Bueno, Eder, esto es los nombres geográficos de los municipios de Nuevo León. Hay mucho que hablar. Sí, en una hora recorrimos los 51 municipios. Qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla. Que agasajo. Sí, una hora de Viernes de Historia con los 51 municipios de Nuevo León, sus nombres. Así es. Tito, así terminamos. Saludos, serenidad y paciencia. Es viernes. Cuidado, no exageren. Cuidado de la manejada también, tranquilos, disfruten el fin de semana y acuérdense, siempre optimistas, dejes de estar refunfuñando, dejes de estar amargándose la vida. Si no te aguantan en la casa, pues vete. No, digo, vete ya para siempre. Y también, y si no quieres estar en un trabajo que no te gusta, pues ¿qué estás haciendo ahí? Cámpiate. No te causes daño, búscale. Sé optimista, sé alegre, ánimo. Tito, nos vemos la próxima semana. Buenas tardes.